Cordial saludo. Mi nombre es Lida Edith Chávez, soy estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas en la UNAD y les voy a presentar la fase 5 de la actividad final, escenarios financieros. El tema es ampliación de capital y política de dividendos. Introducción. Numerosas organizaciones en el mundo entero se enfrentan al reto diario de aumentar sus recursos buscando tener más inversión y con ello incrementar las utilidades. A continuación se presentan dos factores fundamentales que realizan las empresas frente al manejo del capital y sus dividendos. Ampliación de capital. ¿Qué es? La ampliación de capital es una herramienta financiera que permite a las empresas aumentar sus recursos para financiar nuevos proyectos o reducir su deuda. Esto significa que es el incremento del capital a nivel social de, de todos los socios en la empresa. La importancia de la ampliación de capital es fundamental para el crecimiento y la expansión de la empresa, puesto que sólo así llegará a cumplir sus objetivos, como por ejemplo ser una empresa a nivel internacional. Y esto hará que sea más competitiva. Tipos de capital. Tipo de capital social. Este hace referencia a la suma de los bienes que posee la empresa junto con la aportación de los socios. Tenemos el tipo de capital circulante, el cual hace referencia a los activos que serán utilizados o vendidos en un periodo inferior a un año. Por ejemplo, las materias primas. Está el tipo de capital fijo, el cual hace referencia a los bienes dentro de la empresa, también llamados activos, los cuales se utilizarán a largo plazo, por ejemplo, los inmuebles, las maquinarias, etc. Y también tenemos el tipo de capital humano. Este hace referencia a la inversión que realiza la empresa en los trabajadores para que sean más productivos, puesto que en la actualidad las empresas deben de fijar más estrategias en ese capital humano, que son las personas que tienen dentro de su empresa desarrollando su actividad y a la cual se le puede sacar el mayor provecho si se sabe utilizar. Formas de ampliación de capital. Entre ellas tenemos el aumento de valor nominal de las acciones existentes mediante compensación de créditos, emisión de nuevas acciones, o sea, ingresando nuevos socios, uso de financiamiento estratégico, extender y diferenciar el pago de los proveedores, proporcionar y analizar la rotación de inventarios para reducir costos. Básicamente las formas de ampliación de capital son estrategias que deben implementar las empresas para aprovechar mejor los recursos, porque el aprovechamiento de los recursos es lo que hará que sean más productivas, que tengan más oportunidad de darse a conocer, que sean más competitivas en el mercado, que puedan introducirse en otros mercados, que puedan expandir. Está el proceso de ampliación de capital. ¿En qué consiste? La ampliación de capital es una opción para que las empresas puedan aumentar sus recursos, financiar nuevos proyectos o reducir deuda. Para llevarlo a cabo es necesario establecer el precio de las nuevas acciones, investigar los antecedentes de la empresa previo a la inversión, efecto en los socios existentes, acuerdo entre los socios y revisión de los estatutos de la empresa. Estos son algunos de los procesos de ampliación de capital.
y son los que se deben tener en cuenta antes de hacer la inversión. Se deben revisar minuciosamente analizando cada uno de estos factores, porque de ello depende que esa ampliación de capital, que ese dinero que se va a inyectar, sea de el mejor para sacar el provecho que se busca dentro de la empresa. Tipos de ampliación de capital son tres. Aportes de dinero. Cuando hablamos de aportes de dinero, nos referimos a la inyección de capital que hacen los mismos accionistas de la empresa u accionistas nuevos que lleguen. Esto lo hacen a cambio de que sus acciones se valoricen. Tenemos otra ampliación de capital que es la no dineraria. Esta hace referencia a aportaciones de recursos propios, como por ejemplo los activos fijos, que serían los inmuebles y las maquinarias, entre otros. Estos aportes también pueden ser de parte de los socios o nuevos socios que ingresen a la empresa. Y tenemos la ampliación de capital por compensación de deuda, la cual consiste en compensar deuda con los accionistas a cambio de nuevas acciones en la empresa. Tenemos la política de dividendos, que es el segundo factor del que les hablé al principio. La política de dividendos de la empresa representa un plan de acción a seguir siempre que deba tomarse una decisión de dividendos. Tiene como objetivo la maximización de la riqueza de los propietarios de la empresa y la adquisición de financiamiento suficiente. En sí, lo que nos está diciendo es que la política de dividendos son aquellas utilidades que se reparten entre los socios, pero deben existir unas políticas que las rijan, como las que veremos a continuación. Tenemos la política de razón de pago, la cual indica el porcentaje por unidad monetaria recibida que se distribuye a los accionistas en forma de dividendos. Política de dividendos regulares. Se ejecuta el pago de un dividendo fijo en cada periodo proporcionado a los accionistas. Información positiva, ofreciendo información positiva. Tenemos la política de dividendos regulares, bajos y adicionales. Esta proporciona a los inversionistas el ingreso estable necesario para generar confianza en la empresa. Está la política de dividendos en acciones, la cual es donde se realiza el pago de dividendos en forma de acciones a los accionistas. Y está la política de dividendos de acciones, la cual se utiliza para reducir el precio de mercado de las acciones de la empresa mediante el incremento de adjudicación de acciones. Tenemos la política de recompra de acciones, la cual se utiliza cuando los dividendos de acciones ya no tienen efecto sobre la estructura de capital de la empresa. Y por último está la política de registros contables, la cual resulta de la compra de acciones comunes para reducir el efectivo y establecer un activo denominado acción de tesorería. Finalmente, como conclusión, podemos decir que es preciso diferenciar el dividendo como una consecuencia natural de la inversión de capital, los cuales han tomado una importancia alta en las empresas, siendo de sumo interés para los accionistas cuya distribución es regulada por leyes, debido a la trascendencia que presentan. Muchísimas gracias. Eso es todo.